muchas gracias por estar aquí, la tercera tarde consecutiva, hablando de la España de Viridiana, por hacer el seguimiento de este trabajo y también por acompañarnos con el privilegio, de tener la fortuna de contar con la presencia de Pere Portabella hoy aquí en Zaragoza, en este Paraninfo, con una actividad en erudición que resulta muy satisfactoria. Da gusto que haya que comprobar que hay vida en vida cultural en la Universidad de Zaragoza. Muy bien. Vamos a... Hay tanta vida cultural que hay en la sala de enfrente una actividad, en la sala de arriba otra, de manera que así vamos a hablar de Viridiana y va a hablarnos de Viridiana el productor de la película de Viridiana, que fue Pere Portabella. Bueno, saben ustedes que estamos en esta semana precisamente hablando del libro en el que Pere Portabella tiene una entrevista amplísima mediante la que se aporta información muy novedosa acerca del proceso de producción de la película, incluso la gestación del guion. Comprobarán también cómo hay datos acerca de los nombres que se barajaron. Me descubrió en este proceso que La belleza del cuerpo había sido uno de los primeros títulos manejados para el proyecto de vida. Yo voy a comenzar presentando a Pere Portabella. Estos días atrás decía la misma afirmación, o hacía la misma afirmación, creo que resultaba un poco costoso presentar a personas tan conocidas como Julián Casanova, como Agustín Sánchez Vidal o como Pere Portabella, que son los que han formado parte del ciclo de conferencias. Pero vuelvo a insistir en la idea de que es importante que lo ubiquemos y además que voy a dar datos para que comprueben cómo Pere Portabella tiene una larguísima trayectoria en muchos ámbitos que lo convierten en una figura clave dentro de la creación audiovisual española de la segunda mitad del siglo XX. Como productor, Pere Portabella se inició en el cine con el grupo de artistas de vanguardia, de la Warset, y en ese ambiente creativo él descubre que el medio a través del que va a querer comunicarse es el cine. Y comienza creando una productora, Films 59. Con esta productora, fíjense que con lo que les voy a decir ya solamente bastaría y sobraría para justificar su presencia hoy aquí. Luego comprobaremos que hay muchísimo más. Con esta productora, en muy poco tiempo, del 59 al 61, produce primero Los Golfos, de Carlos Saura. Después, El cochecito, de Marco Ferreri. Y termina este triángulo glorioso con Viridiana, de Luis Buñuel. De modo que... Termina. Y a Italia, que es donde lo vamos a rescatar, porque el escándalo que acompaña a Viridiana, tal y como él señalaba ahora mismo, que gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pues le obliga a Portabella a echarse a trabajar en Italia. Y también a esto deben añadirse las dificultades de la década de los 60, donde él también mantiene un activo compromiso político, de manera que ahí hay una combinación de muchos factores a tener en cuenta. Como cineasta, él lo que va a decidir es trasladarse y seguir una línea de trabajo con un movimiento, con una opción estética muy radical, que es de la que podremos hablar hoy. Y de hecho, cuando decide sacar adelante sus primeras películas, no lo hace solo dentro del marco de la Escuela de Barcelona, con lo que yo creo que muchas veces se le ascribe de una manera demasiado ligera, sino que él lo hace con una propuesta tan radical, contando con Joan Brossa o con el músico Carles Santos. Y lo va a hacer con títulos con No contéis con los dedos, que es el primer trabajo que realizará como cineasta en el año 1967, seguido de una película que va a tener un impacto enorme, que es Nocturno 29, del año 1968, donde ya se manifiesta su vocación estética. Una vocación por la ruptura con el relato convencional, por la ruptura incluso a veces de la concordancia de la imagen con el sonido y por el uso de estructuras a veces musicales y de estructuras alternativas a lo que es el relato convencional.
seguir trabajando, va a realizar obras como Vampiri Quadecook o Un Bracle, donde ya son ensayos cinematográficos de una altura que, pues que ahora forman parte de la colección de algunos museos, como vamos a tener ocasión de comprobar enseguida. La vinculación con el mundo de las artes le va a llevar también a rodar documentales sobre Joan Miró, le va a llevar a trabajar sobre poetas catalanes del momento como Carles Santos, y con la llegada de la transición, ese compromiso político, personal, que está siempre reflejado en su cine, va a pasar también de manera explícita a trabajos como La Cena o como Informe General, que hoy en día es un trabajo absolutamente imprescindible para entender muchos aspectos de la transición en nuestro país, el trabajo del año 1976. Y justo esto va a ir seguido de una etapa de un intenso y prolongado compromiso político que durante algún tiempo va a paralizar lo que es la producción de películas, porque él va a ser senador en las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, va a participar en la comisión para la redacción de la actual Constitución española. En 1980 va a ser elegido para el Parlamento Autonómico de Cataluña, donde estará hasta el año 1988. En el año 99 va a ser distinguido con la Creu de Sant Jordi como el máximo reconocimiento que puede recibir una persona por parte de las instituciones de la Generalitat Catalana, y desde el año 2001 preside la Fundación Alternativas. Hace un momento hablábamos de esta cuestión porque él, como que dice, acaba de desembarcar del Museo de Madrid, del Museo de Arte Reina Sofía, donde sigue planteando desde las artes y desde su compromiso personal alternativas a la creación artística. Después de este paréntesis dentro de lo que tiene que ver con el cine, él retorna en el año 1989 con El Puente de Varsovia, donde van a resonar las reflexiones sobre qué pasa con las ideologías de izquierda en el ámbito europeo. Y sobre Europa también versa uno de sus últimos trabajos, que es El silencio antes de Bach, una obra del año 2007, donde también Europa es el marco de referencia, donde también Europa es la protagonista, y en este caso a través de la tradición cultural europea materializada en la música de Johann Sebastian Bach. Es una película que va a tener un amplísimo reconocimiento internacional, va a ser seleccionada para la Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia en la sección Horizonti. Recibe también el premio especial del jurado del Festival Internacional de Cine de Gijón, y a finales del año 2007 el Miquel Di Honor en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometrajes de Bilbao. Solo por citar algunos de los reconocimientos al que hay que unir el del Premio Ciutat de Barcelona de Audiovisuales. Portabella, su último largometraje, si no me equivoco, y si no está aquí, tengo la fortuna de tenerlo para que pueda corregirme, su último trabajo es Mudanza, del año 2008, un homenaje a Federico García Lorca, creada para la Exposición Internacional El Restil y estrenada en la Huerta de San Vicente, en la Casa Museo de Federico García Lorca en Granada. Fíjense que ha ido compatibilizando la doble faceta de productor y de creador cinematográfico hasta hoy mismo, y él sigue embarcado en numerosos proyectos vinculados no solo a su compromiso personal, sino también a la creación cinematográfica. Pero Pere Portabella, que concibe el cine, y lo van a ver escuchándolo hoy aquí, como una práctica artística e ideológica que es ajena a cualquier objetivo comercial, ha hecho que su cine lo podamos encontrar a veces en el ámbito comercial, pero sobre todo que se haya hecho un hueco importantísimo en los museos de todo el mundo. La obra de Pere Portabella, desde el año 2001, buena parte de su obra, si no me confundo hasta El silencio antes de Bach, forma parte del Fondo Artístico del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, una parte de la producción, al menos hasta el año 2007. En el año 2002 es invitado como un artista español en el Documenta 11 que se celebró en Kassel. En el 2003
entra en el centro Georges Pompidou de París, donde le hacen un homenaje y pasa a formar parte del centro Pompidou la película Nocturno 29 que les he comentado al principio. Y esto va a ir seguido de otros museos como los de Filadelfia, de Baltimore, el de Chicago, y en Nueva York se exhiben sus películas habitualmente, también en Italia, en la Mostra Internacional del Nuevo Cinema de Pesaro. En el verano del año 2008, los 4 cortometrajes sobre Joan Miró, realizados por Pere Portabella durante los 70, pasaron a formar parte de la exposición titulada Miró, Tierra, organizada por el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, ha adquirido para sus fondos una copia de Vampiriqua de Cook y del Silencio antes de Bach. De modo que esto, yo solo estoy haciendo un repaso, porque el conjunto de su obra ha sido objeto de numerosos estudios. Uno de los más recientes, en el año 2001, una obra monográfica titulada Historias sin argumento, que define muy bien el talante con el que se plantea su construcción creativa. Y en marzo del 2009 ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto no es ¿Qué? Sí, medallas y todo esto, pues es difícil, la edad que uno tiene, pues acabas teniendo algunas siempre. Pues, es imposible. El colegio, la cosa deportiva, acercando al doctorado, es una cosa extraordinaria. De que haya sido a base de una cosa muy secreta, al final que llaman doctorado. La cosa más atractiva es que puedes hacer o no, ¿no? Entonces, toda la labor consiste en agradecerte que tú aceptes, y se siente muy orgulloso el claustro de profesores de que tú aceptes estar con ellos. Bueno, chicos, esto ya. Una persona que dejó la carrera de químicas, que mi padre le causó un disgusto monumental. Entonces llegaba a ser doctor honoris causa. Mi padre no, tenía 2 carreras, pero llegó a tener el doctorado. Son esas cosas que no, y lo digo porque a los que tú citabas, pues son de los aspectos. Y luego otra cosa que para mí tiene mucho sentido es haber estado en la Comisión Constitucional, en el proceso de unión de la Carta Magna. Son 2 aspectos. Y en fin, en este caso la experiencia de Buñuel, aunque hubiera hecho solamente la película de Buñuel, ocurrió todo lo que puede ocurrir en una película, de bueno y malo, todo. Con este soy productor internacional, pero con una. Lo demás que he hecho, bueno, si lo haces bien, si no pasa nada. De manera que nos permiten interrumpir. No, al revés, entra muy bien porque nos sirve para al hilo de lo de Buñuel que acaba de comentar Pere Portabella, decir que es el único director de cine español, junto con Luis Buñuel, que ha sido objeto de una exposición monográfica en el MoMA. De modo que al final todo cierra, en este caso por lo menos este círculo, el del vínculo con Buñuel y de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que es el único productor que tiene con su película una Palma de Oro en el Festival de Cannes, porque no ha habido otro... Como productor, pero es que por razones que los explicaré. A raíz de la producción de la película, Buñuel tenía una enorme amistad con una persona que era productor de cine, que es un invitado. Y cuando avanzábamos en el proyecto, pues un día pues, nos invitaron, ¿no? Entonces yo he tenido de coproductor una persona que liga muchísimo, ¿verdad? Que es, en primer lugar, productor de cine, en aquel momento era miembro del Partido Comunista de España y torero. Domingo Miguel. Es fantástico porque yo no tenía previsto. Porque la verdad es que Buñuel tenía clara simpatía que me dijo, oye, ¿por qué no pruebas? Y realmente unir fuerzas siempre es bueno, ¿verdad? Un productor intenta siempre pues, compartir en la producción porque la verdad es que fue también estupendo la mezcla de Buñuel, un torero. No, es que es fantástico. Lo que nos vamos a matar de risa nos cogió. El libro de la hecatombe. Tenías que aguantarte la risa porque a veces se suponía que estábamos destruidos cuando cayó todo. Cuando cayó todo, pues te montabas de paño por el chico. Tienes que aguantar la risa porque estaba ofensivo, pareces idiota, ¿no?
Porque aquello fue una experiencia fantástica. A nivel personal, bueno, Luis era un personaje. ¿Cómo lo conocéis? Porque de la manera en la que conocéis te encuentras por primera vez con Luis físicamente. Sí, había producido, bueno, primero, yo voy a la producción en principio porque de todo el grupo de artistas que yo me movía, el grupo del Paso, la base, que son los Tapies y... Eso. Sí. Y Tapies, es que esto funciona, ¿no? A ver. Yo creo que no oís, ¿no? No. Vamos a darle volumen aquí. Entonces, ahora yo soy internacional. No te he dicho nada. Habla de... Habla de Ahí no hay tres, no sé. Mejor. ¿Mejor? Sí, mejor. Bien. Espera, habla a ver si se escucha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, empezaba así, ¿no? Bueno, en el grupo que me movía, ¿no? Que era interdisciplinario en ese sentido, pues pintores, escultores, etcétera, músicos, poetas, escritores. El único que no hacía nada era yo. No sé escribir ni letras fatal, porque era zurdo, me obligaron a escribir con la derecha y aún ahora no me entiendo ni letras. A la tercera línea que escribo a mano, me encuentro con palabras y digo, párate, tranquilo, ¿qué quiere decir esto? Y no sabía hacer nada. Hasta que, bueno, asistía a todas las discusiones, yo me movía mucho en territorio creativo, etc. Pero un día, Antonio Saura, el pintor, ¿no? Hablando de cine, hacíamos sesiones de cine en casa de Tapies para ver las películas de Max Sener, después, bueno, pues de Murnau y Fritz Lang y todo eso. Y en una de esas conversaciones, hablando de cine, me dice, por cierto, tengo un hermano, no Carlitos, que no lo conocíamos, que es Carlos Saura, que ha hecho un documental y tiene un guión que no se lo hace nadie y no sé qué, bueno, pues que me lo mande. Yo no había visto nunca una cámara cerca ni nada. Porque hay muchos de los cineastas de los que no conocían una cámara antes de empezar a rodar, que a veces el oficio te pierde. Entonces, me lo mandan, leo, que son los golfos, y entonces decido como productor. ¿Por qué? Porque la factura del guión, en este caso, pues ligaba muchísimo en lo que para mí tenía interés, ¿no? Yo me movía entre Pasolini, Lando del Pacto, un poco Godard, un poco lejos, pero para mí era cercano. Pero la película tenía extrarradios, era una confrontación directa con el cine oficial, una respuesta cultural abierta sobre esto, y ello sin los sistemas tradicionales de los sindicatos verticales, etc., con gente nueva que viene de la escuela, etc. Bueno, pues cogí la película y ahí empieza la historia. Entonces hacemos los golfos y nos invitan a ir a Cannes. Y no sabíamos nada y de repente, Carlos, que era es una persona que tiene una afición enorme al cine, ¿no? Y entonces, de repente casi se desmaya y dice, ¡ah! Luis, ¿qué? En el hotel, donde están todos los ascensores, es muy recurrente en el cine. Estaba Luis Buñuel. Dice que son Luis Buñuel, bueno, todavía fue un encuentro fantástico. Para mí fue un encuentro sensacional. Tenía una vertiente importante, era representante de las vanguardias históricas recientes a nuestra, y luego, sobre todo, el representante de lo que fue el exilio brutal, de que son maestros, artistas, médicos, trabajadores. Fue para mí un choque, ¿no? Todavía ahora, pues, guardo una relación de impacto. O sea, que cuando hablo de Guinea, me aparecen todos estos elementos. Bueno, a partir de allí es cuando los franceses, que son muy franceses, resulta que se apoderan de lo que pueden. Ya se habían apoderado de Picasso y con Luis andábamos limpiando ya para quedarse. Total, que él no iba nunca a las proyecciones y el día de la proyección de los golfos con la sala llena, todo el mundo estaba ahí. Bueno, vino él, se sentó al lado. Y entonces, cuando acabamos la proyección, un aplauso. Bien, éramos los jóvenes cineastas, pues contra la dictadura, parecía una respuesta seria, le daba mucho unas corrientes más o menos en Europa
funcionaban. En un momento se levanta Luis, agarra por su cuenta a Carlos a mí, nos pega un abrazo tremendo y se organizó una ovación tremenda. La gente de pie, o sea, 3 ateos nos dio la bendición, pues el abrazo de Luis. Y toda la gente, pero bueno, aquello fue, a partir de este momento, pues quedamos nosotros ya con Luis. Este es un momento emocionante, fantástico. Bueno, de ahí viene que hablando con él, pues digo, cuando yo vine a España, él ya tenía más o menos arreglado la idea de si podía volver o no con Paco Rabanne, ¿no? Y total, que le convencí, me te espero, te cojo ya el apartamento que lo tenía en Madrid, el actor de España, y te cojo un apartamento a mi lado y me no puedes. Bueno, entonces empieza la historia, sí, sé muy bien. Bueno, y ahí empezamos a viajar, nos paseamos, pues vamos a casa de Antonio Saura y tal, y en uno de estos viajes, y Carlos Saura va conmigo, y digo, ¿sabes qué? Le voy a proponer que haga una película conmigo, fantástico, y soy Luis. Y Luis quedó absolutamente impactado, sensacional. Y digo, ¿será que sí? Y bueno, entonces yo, en aquel momento que salgo de allí, estaba ya rodando otra película que es El Cochecito. En el momento en que nos daban estas proyecciones, la proyección de los golfos, me quitaron, desde el Ministerio de Cultura, lo que daban ellos del dinero de subvención, ¿no? Porque consideraron que era una película que deshonraba, que era de miserables, que eran prostitutas, que eso no era España, esto para empezar, ¿no? Entonces lo tenía rodando, terminando de rodar, y en septiembre estaba invitado a ir a Venecia con El Cochecito. Bueno, entonces en este periodo El Cochecito se proyectó pues, en septiembre de aquel año, y cuando se proyectó, pues había una secuencia final en la que la censura evidentemente pues dice lo que les parece, que consistía en lo siguiente, que es que el abuelo de la familia, todos sus amigos iban con un cochecito y está luchando con un cochecito, ¿no? Y entonces al entrar... Es un cochecito de motor. No, que no hayan... Y entonces al final real, que está muy bien, pues lo que hace el viejecito antes de irse, pues envenena con una sopa, veneno, y mata a toda la familia. Y la familia acaba así, que salta a la carretera, y todos los guardias civiles lo detienen, y cuando se lo llevan dice, en la cárcel podría tener el cochecito, que es poético, es fantástico. Bueno, total, hicimos la versión que consistía que es insoportable, que cuando él se va, de repente se vaya por la carretera que ha puesto el veneno y es la hora de cenar, va corriendo, coge un teléfono, ¿sabes? En la época de la pieza, y me acuerdo que Azcona era guionista también de esta película, con Marco Ferrer. Y cuando le llamé, dice, oye, hay que hacer una versión de que se arrepiente. Y me dice Azcona, ¿cómo se va a arrepentir? Bien, tranquilízate. Lo que va a valer es lo otro, pero a esta gente, para que nos dé el cartón de rodaje, bueno, hacerlo y poder ir, hay que hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no, mira, Rafael, que sea muy doloroso, pásate, que llore, que diga que se que lo siento. Porque esto, aparte les gustará, como luego no lo vamos a utilizar, pues tal. Y es una película que está prevista, que la censura es esto, que se arrepiente, pero llega pues, más o menos un poco medio tarde, medio no, pero acaba que se ha arrepentido, que es infumable. Entonces resulta que claro, va, digo esto porque esto es el entorno de vida. Entonces yo me voy medio fregado que ya estaba aquí y vamos a preparar la película y tal, que me voy al festival, resulta que se pasa con Don Amar, que tiene un issue tremendo. Bueno, se armó una bronca con el Ministerio de Información y Turismo, que era un tipo de cultura monumental, ¿no? Bueno, ya no se puede estrenar en España, entonces yo vuelvo y estaba ya con el fregado de Buñuel. Bueno, entonces la historia es muy breve porque no quiero extenderlo, pero con Luis, a partir de este momento, llegamos a un pacto con el torero, el vino, que consistía en que había que hacer la película sin que nadie la viera, porque ya el comité de Cannes, que habíamos estado, cuando se enteró que iba a hacer una película de Conner, ya me llegó el aviso en Venecia de que el comité había decidido invitar si hacíamos la película y conseguir llegar. Ya nos invitaron para ver como película invitada por ellos.
claro que esta invitación consistía, hay que hacer el rodaje y punto. Y hay que presentar el guión. El guión de la película, yo tenía ya previsto un guión que se llamaba La belleza del cuerpo. Hace poco oí una entrevista con un señor Pinal que la gente dice que era valiosa, pero que dijo de verdad. O sea, Luis no eligió señor Pinal, no hizo el casting, es al revés. Sí le pidió a su marido, que era constructor, Salvador Triste, y que si me gustaría hacer una película con viendo a Buñuel, que yo la pago. Estas cosas que bueno, todo esto, el guión que me mandó, tengo la carta que está publicada aquí, dice, bien, Pedro, esta es la película, como ves es blanca, puede ser comercial, y está muy bien. Bueno, hoy leído es un culebrón, o sea, pero eso es de la televisión, pues sí, con el talento de él, pero bueno, tenemos todos los tics. Entonces me dice, tú ya sabes lo que voy a hacer, y tranquilos. Bueno, entonces pasamos con el guión, nos dieron el cartón de rodaje. Siempre yo llevaba ya en poco tiempo ya tenía que ir primero, sentar los guiones, tapando lo que podía. En segundo lugar, te decían, tenga en cuenta que cuando empiece a rodar la película, después la volvemos a ver, y si usted no ha cumplido o añade algo así, la podemos secuestrar o cortar lo que queramos. Esa es la amenaza, para que te conviertas en un censor. O sea, habrá de coger al productor y decirle, tú tienes que ser tu cómplice. Y ya está, imagínate yo con Marco, con el señor Donald. Bueno, todo eso lo explico porque al final de la historia acabaré. Las paradojas son formidables. Total que se hizo la película. Y entonces fuimos rodando, se fue Unique, en este caso el torero, el Dominguito, se ocupaba del contacto con la administración, a mí no me querían ni ver, y entonces en cambio estaba muy asombrado porque era una productora en la que se reconocía más o menos que había un comunista infiltrado, también, por ejemplo. Pero tenían un tuteo, esta cosa típica que a mí me asombraba porque él me hablaba, porque no tenía primero nada que decir, los que ellos tampoco me querían ver, pues no había ningún problema. Bueno, entonces, en este tema, para que veáis cómo son las cosas, poco antes de empezar el rodaje, yo no había pisado nunca siempre eran los de Unici que iban para tratar y negociar con la administración franquista por los temas que había, no sé qué. Pero hay una llamada del director general, Muñoz Fontán, que dice que quiere ver personalmente, como de cortesía. Pues claro, aquí lo que hay que ver es que, para lavar un poco la cosmética de la dictadura, la instrumentalización de Buñuel a nivel internacional era muy importante. Era ya un personaje de culto en Europa, sobre todo en Francia, y para ellos fue pues, una manera también fue una instrumentalización y un gesto que ellos se equivocaron, pero jugarles la raza, esto hay que decirlo. Bueno, pues esta reunión, pues bueno, pues dice, pues elogios, Luis, tal, no sé cuál, todo iba muy bien, hasta que en un momento dado el director general dice, pero don Luis, hay un problema. Silencio sepulcral. Cuando decían esto, estábamos a punto de empezar a rodar. Y dicen, cuando estamos, Luis así, pensando, bueno, ¿por dónde va a salir, no? La solución la dio el mismo director general. Y dice, a menos que cuando la noticia en Camisón, cuando acaba la película, llama a la puerta del dormitorio de su primo, Paco Raval, y abre la puerta, y dice, ya sabía yo que jugaría las cartas con mi prima, tal y cual, entra la gente a pensar lo peor. Claro, primero nos miramos y pensábamos, el que está pensando lo peor ya es él. Pero bueno, pero cuando estábamos así, a menos que al abrir la puerta hubiera una tercera persona. Margarita Lozano, nuestra criada. Entonces, hubo una contención, entonces Luis dijo, pues muy bien, el ascensor del ISTE, cuando bajábamos, es que se movía la risa, porque yo decía, no me lo puedo creer. Esta gente torturada, imagínate que ideas, a mí no se me había ocurrido, es un homenaje a Roma. Ha mejorado la película, que la mejoró. Es que la mejoró. Estas paradojas esto es fantástico.
O sea, los imprevistos del azar funcionan mucho en la vida de todos. Y antes nos inventamos con todo esto. No, hay que estar muy abierto, porque de repente todo esto. Pero hay una historia en relación con la entrega del premio también, de con quién cuando le dan el cargo, Es muy bueno. que está muy vinculada a esto que Cuando vemos, no había nadie. Solamente os voy a decir que siento si me alargo porque no, pero cuando conseguimos que no la viera nadie, teníamos que sacar la película fuera antes de nosotros. Acá, verdaderamente, porque bueno, se habla en negativo y tanto, buscamos una excusa, pero que era real, que las mezclas de sonido e imagen era mucho mejor hacerlo en París que las instalaciones, que esto efectivamente era cierto. Pero había que pasar, se llaman los copiones, el material secundario, para luego pues, montar la película en España. Entonces cogimos todo el material y el negativo y todo lo metimos. Y entonces a Dominguito yo le dije, mira, esto hay que pasarlo. Y claro, el Partido Comunista, pues claro, tiene maneras, a la montaña, y viene a Dominguito así. Dice, pero tú no preguntes, eso me encargo yo. Una mirada así. Entonces, lo que ocurre es que él era apoderado de toreros. Y una corrida de toros de Lin, con uno de sus apoderados, bueno, sus pupilos, pues resulta que la película Diana pasó la frontera y salió de aquí bajo el cálido manto de los capotes, de la lidia, todo esto. Yo nunca le pregunté nada porque en aquella época a lo mejor yo me movía distintivamente, es no tener información de nada. El interrogatorio es fundamental, nunca preguntar nada, solo saber exclusivamente lo que tú estás implicado. Mucho tiempo después, cuando me quito la decía el domingo, es verdad que lo pasaste así, y me miraba así, y eso es porque me lo preguntas. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar lo que es verdad. Y pues como, porque contarlo así es una leyenda estupenda, ¿no? Bueno, que estoy convencido que lo hizo así. Bueno, entonces estaba ya para hacer todo el tipo de acabado de esto, ¿no? Cuando la película íbamos recibiendo telegramas, el comité reclamaba, de acuerdo con el comité, la película no está, tiene que llegar en un suspenso, eso es ficticio, pero está acabadito, todo bonito y tal, ¿no? Y entonces, al final, el día antes, es la última película del festival que se proyectó, fue Viridiana. Entonces, el director general, Wimber, no quiso venir porque dice que estaba constipado, no sé qué, que era fantástico, y decía, pero Luis, tienes que venir, porque esto está... Entonces hacía tos, ¿sabes cómo los niños? Dice, Luis, no te has cometido, que no quieres venir, punto y basta, no puedes hablar. Dice, no, es que no estoy bien, me decía, no estoy bien. Bueno, total, que bueno, el director general ve la película, estaba agarrado así, pero no se lo podía ni creer, pero no se podía mover. Llevaba 14 años y en 2 festivales, no había ganado ni un premio, solamente algún actor, un actor español, pero no una palma, para él era un momento tremendo. Bueno, una ovación tremenda, él desapareció, pero es que desapareció. Y nada, entonces el día siguiente va a caer, era una palma de oro. Es que me acuerdo cuando yo pensé, bueno, pues no, con mi equipo dijimos que esto es la salvación. Esto, la palma de oro nos protege. Éramos unos ingenuos también. Entonces le llamo otra vez a Luis y bueno, ahora sí que tienes que venir, tienes que recoger. Si al final se ofreció ella, bueno, pues muy bien, ¿no? Entonces me decía Luis, no puedo, te he dicho que no me encuentro bien, estoy enfermo. ¿Tienes que ir tú? Productores, tú y Dominguito. Bueno, tienes que venir. Bueno, vuelvo y le digo, bueno, está hablando. Y entonces hablando de esto, estaba también Bardem por allí. Y Dominguito y digo, chicos, hay que buscar una solución con esto, también hay que coger un himno aparte. Tú ven conmigo. El director general está encerrado. Vamos a pedir el número de su habitación. Tú no digas nada. Porque para él decir era un intelectual, decía. Un torero, un intelectual, pues fácilmente, no le costaba mucho, ¿no? Pero tú no abras la boca porque no los conozco. Y él tenía toda la razón.
Entonces subimos y llamamos a la puerta y bueno, él aparece y nos ve, es como si hubiera parecido lo peor. Si alguien no quería ni ver, aparte de muy bien, nosotros dos. Y entonces, fantástico, ahí sabe todo lo que había al lado, pues a ver qué va a pasar, ¿no? Dice, mire usted, España acaba de ganar un premio extraordinario. Nosotros como productores, fantástico. Pero aquel que representa a España es usted. Se quedó como así, ¿no? Entonces, como yo los conocía, mire usted, dice, además, se lo digo sinceramente, hemos hablado todos, esa chiquitita, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo en que usted sea precisamente el presidente de todo el cine español, usted sea el que va. Y dice, vale, ¿no? Y bueno, fue su petición, porque en aquel momento, cuando al día siguiente ya todos volvíamos, ya el Observatorio Romano, el Vaticano, ya tenía previsto un editorial en que, bueno, era la... Además, el Vaticano se indignó con la dictadura y tenía toda la razón, porque era un concordato. Bueno, entonces, cuando llegue uno de los que les esperan en Madrid, el ministro lo coge de allí y lo manda, pero al sótano, en caída libre, a los archivos y nunca más salió de allí. Entonces, esto no es una más. Entonces, esta situación que se creó resolvieron dos sistemas autoritarios verticales, Vaticano, Estado y la dictadura franquista. Y esto es muy fácil. Ni cortar ni nada, simplemente esta película nunca se ha hecho en España. Así. Bueno, esto me parece una cosa sorprendente, pero funcionó. Se apaciguó, no existió nada del Vaticano, de acuerdo. Vosotros, con muy fan, la dictadura, punto, fotos, negó. Tened en cuenta que la película se había estrenado en el escaparate más importante. Era la película estrenada en Cannes, pues española, pues ya está, existe. Bueno, esto, nada. Y esta es la historia. Brevemente, pero explica muy bien a España de Viviana, que es lo que estamos comentando, pero a vosotros os afectaría también, porque como productores, el efecto que tiene, tú aquí muy modestamente no lo has comentado, pero ahí os la jugaste. No, pero yo creo, pero fíjate que, vamos a ver, yo ya no podía hacer cine, es imposible, o sea, no, pero vamos a ver, las malas. Pero tuvimos una suerte, que es que como no existía el cadáver, no pudieron procesarnos. Porque si estuvieran con nosotros, bueno, podían caernos de todo, ¿no? Ateos, insultos al ejército, porque esto lo buscaba todo, ¿no? Y salía todo. La iglesia no existía, no se había realizado esta película, no era español. Bueno, entonces tuve que estar un tiempo fuera. Pero fíjate que el precio de las cosas siempre es muy en relación de, vamos, la catástrofe esta de que te caen, que quitan la película y todo esto, fue un éxito fantástico, fue un momento maravilloso, fue un momento espléndido, lo vivimos, yo lo viví, bueno, con entusiasmo, es que fue tremendo. Me acuerdo que Javier Pradera, poco que nos vimos en una reunión que había también otros, ¿no? Decía, mira, aquí, en el mundo de la cultura, hemos conseguido cosas, papeles, tal, pero esto es un tiempo. Ha caído, porque esto fue 2 o 3 meses, 6 meses después con Pradera, ha caído y ha caído el ministro. Y aquí habrá una paréntesis. El ministro era Arias Salgado, padre de los Arias Salgados que fueron. Pero este era realmente una persona que había dicho muchas veces que gracias a la censura se había salvado muchas almas españolas, frases así, ¿no? Pero fue terrible porque un día iba a convocar cada día y bajando la escalera de un infarto se murió. Nadie lo deseaba esto, ¿no? Pero cuando estuvimos, después de haber hecho la película espléndida de Luis, el ángel exterminador, es cuando firmamos este papel, comiendo con él. Estamos en casa del hermano del domingo, Luis Miguel Dominguín, en donde muchos ministros franquistas pues iban a visitar su casa. Te explico esto, explico mucho lo que era el dictador en aquel momento. El Dominguito era el hermano tal, pero venían allí, el territorio, Lucía José, pues esto. Entonces, no, esto lo tratamos así, y en un momento dado le digo a Luis, mira esto, aquí estamos excomulgados.
Luis piensa que teníamos que tener un certificado. Y Luis dice, pues mira, es muy buena idea, pero que tiene que firmarlo el Papa porque si no, no vale. No, pero también firmó algún otro papel Buñuel que tú lo retaste. Ah, no, sí, estaba Carlos Saura también aquel día. Y entonces tenía, yo recomiendo que veáis El Ángel Exterminador, muchas películas, pero a veces es película después de ¿no? Y eso constantemente Luis le gustaba mucho hacer bromas, ¿no? Y teníamos el ámbito. Y de momento ahora digo, oye, mira Luis, te reiteras, tú estás en un cine, es una fórmula, además de estos culebrones, un dos, todo esto está bien, ¿no? Pero a estas alturas tendrías que dejar paso a los jóvenes promesas como, por ejemplo, Carlos, y nos libraríamos todos mucho ya de este cine que ya francamente he visto como el de caramba, en esto de los años han pasado en un lado de fíjate, es una cosa tremenda. Entonces, Carlos, Luis, no hagas esto. No dejes el cine, porque claro, primero porque tienes que hacer películas también muchas. Y si no, claro, puedes sacar, puede contar que tú me habías dicho que no lo harías, y dice, no había dicho. ¿Me lo firmas, Luis? Y dice, ahora mismo. Y entonces dice, hay que poner un poco de solemnidad. Te voy a llamar Don Pedro. Y este es tu cumpleaños. Don Pedro, tú me conoces, sabes que tengo la palabra tal, que está abajo del cine tal y cual. ¿No? Entonces firmó él, entonces yo le propuse a tenéis que firmar como testigos. Carlitos le costó esa cantidad. Hay una firma de Luis Miguel Domingo Toledo, que era un cínico, pero tremendo, ¿no? Un cínico tremendo. ¿Cómo lo dice? A ver si entiendo la letra. Es que lo dicen muy bien. Soy testigo de la vileza de Portabella. Eso lo leo. Y entonces lo firmó Domingo Patrás, todo iba muy bien. Y Carlitos se resistía. Y yo digo, tienes que firmar, caramba. Porque claro, si no es auténtico, no es un testimonio, no déjate. Mi palabra, aquí está. Y entonces dice, sí, pero luego la firmas esto, tal y cual, y si no lo cumples, te pondrán en evidencia. Eso se trata. Claro, porque esto es del año 66, que luego se iba a hacer. Esto es el mundo que vivíamos en un momento espléndido, realmente este juego constante, este juego con la transgresión. Al hilo de la transgresión, yo creo que aquí en algún momento te comenta sobre ideas que está manejando, sobre todo en torno a la secuencia de la cena de los mendigos, que es una secuencia. Él decía, un productor tiene que interesarse por el guión, yo lo había leído. Y bueno, ya lo he leído, no. Un día me aparece y me dice, vamos a hablar del guión. Yo no sé si fue de televisión o la verdad no, pero bueno, ya lo he leído. Dice, no. Y tanto me apretó que, pues, y bueno, mira, la secuencia de la cena, creo que es una secuencia que no es ni de transición, ni es un momento tampoco de causa-efecto, lo que ocurre después tampoco es demasiado sencillo. En cambio, tendría que rodarlo coralmente, ¿no? Porque lo es. Y además como si fuera, por decirlo de alguna manera, como una ópera, ¿no? Una secuencia que está en medio, que cruce entre esto y esto, la continuidad por un impulso, no por un hecho concreto que continúa después, por un impulso poético, un impulso de todo este aquelarre que luego funciona. Y estuvo muy sí, porque además hay muchos personajes, salen todos, no sé qué, me hablaba de la paloma, tal, movimiento, ¿vale? Y a los 2 días me aterriza con ¿sabes? El papel de Carpo, con la Santa Cena famosa, ¿sabes? Y a ver si es una persona culta, saber, ¿esto qué es? Es la Santa Cena, pues vamos a hacer esta cena. Y la idea del retrato es de Lola Gauss, porque un día, casualmente, hablando que estaban ellos, estaban también, y Lola comentaba, nosotros ya de pequeñitas hacíamos el retrato, levantarse las faltas y tal y cual. Y me dice, ¿dónde que idea, no? Pero eso también, ¿sabes? El saber integrar, a medida que tienes tú, estos elementos son muy importantes. Tienes que estar siempre con las
visto desde fuera puede parecer todo mucho más... Era el ambiente, una dictadura sórdido, indigno de vivirla, de una crueldad brutal. Generó además un rompimiento en la moral del ciudadano de los delatores contra los perdedores, ¿no? Y al revés, de perdedores que llegaron a delatar, pasó del peligro. O sea, destruyó la columna vertebral del país para que la convivencia fuera más o menos soportable. Esto ocurría en este contexto, con torturas, con todos los hechos muy cercanos. Mira, por ejemplo, uno de los que había regresado era José Bergamín. Y José Bergamín, yo lo conocía ya, bueno, antes de que conociera a Luis. Y entonces, bueno, el lamento es de cuando Luis, cuando llegó, lo primero que hizo cuando llegó a la torre, llegó a Madrid, se colocó conmigo allí, vamos a ver cómo hacemos tal, dice, mira, vamos a hacer una cosa, hay que crear una tertulia, sin tertulia no haremos nada, dice pues que nadie hace tertulias, porque están prohibidas, entonces 20 personas, ¿sabes? Y entonces en un café, el café vienes que estaba detrás de allí, organizamos esto. Cuento esto porque invitamos a Bergamín que viniera a las primeras, que había mucha gente. Entonces Bergamín tenía una cosa que era un encanto. Se ponían uno en cada extremo, como una elipse, ¿no? Las dos personajes, para nosotros éramos todos jóvenes realizadores, escritores, tal, ¿no? Entonces Luis tenía un bozarrón tremendo, como era sordo además. Porque por las mañanas yo dormía palé con él, o sea, el apartamento aquí, de vez en cuando, en diciembre o en enero, pues dormía una manta en el suelo, desnudo, solo siempre con las ventanas abiertas. Entonces oía por las mañanas, Luis, ¿me oyes? Luis, probaba el grado de su sordera. Pero esto te cuento es como base, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con Bergamín? Bergamín hablaba así. Entonces, todo lo que nos llegaba, yo estaba hablando de nos llegaba que pasaba por varias voces. El último decía, creo, no lo sé, no estoy seguro. Fue fantástico. ¿Quiénes más estabais en este aspecto? Bueno, había mucha gente, pues estaba directores de la época de la generación nuestra, y de Carlos, varios de ellos. Estaba pues Miguel Picasso, que recuerdo ahora, estaba también dos o tres más de esos. Pero luego había muchos escritores, pues mira, como Medellino, Mandelé, por ejemplo. Bueno, gente, no os quiero fijar porque pero lo importante es de que este tipo de reuniones, la presencia de dos personajes, pero eso lo cuento porque poco tiempo después, cuando hubo unos sucesos de hecho, sucesos en Asturias, hubo una represión muy fuerte, una huelga, pues entre otras cosas de la represión franquista, claro, es que a las mujeres que salieron a defender sus derechos aquí, las esperaban a la calle. Y entonces firmaron un documento, el primero, Bergamín, denunciando la brutalidad, la falta de respeto. Para Aguilar en aquel momento era ministro del Interior, ¿no? Y cuando leyó el documento, lo dijo públicamente, dice que la cuestión de la represión, etcétera, pero el caso de que se les ha pelado el pelo lo verán crecer y para peinarse en su aire como quieran. A los 8 días tuvo que salir, presionado de tal manera que tuvo que volver a exiliarse. Esto te habla de la época extraditorial. Y Mao lo matan en aquellos años, con toda la impunidad. Y la represión en las cárceles era brutal. En medio de esto aparece. Claro, entonces yo, con esas tres películas, primero, yo creo que una de las cosas que funcionaron es que yo no estaba previsto que apareciera ni en el mundo del cine ni en Madrid. Y entonces resulta que esto tenía al principio la primera entrada, pero claro, ya han pillado de tal manera al final. Y las tres van muy unidas a toda esta situación, ¿no? Pero luego tú reconstruyes tu carrera, te produces además a lo que va a ser tu propia No, sí, bueno, entonces voy a Italia, primero, el Partido Comunista Italiano, PC, a través de Domingo Italo y Ushuaia.
cuando me contratan Cinecittà para hacer una película con Francesco Rossi, que es el momento de la verdad, sobre todos, que necesitaban a alguien que, como era grabado en directo, pues que pudiera decirles, era con gente andaluces, no solamente que es que no hablaban castellano bien, sino que para un italiano es muy complicado crecer. Yo le decía, trabajo en no existía, ¿tú qué quieres que diga? Y me decía, por ejemplo, si quiero que quieres que diga, bueno, entonces decía, oye, tú di esto y tal y cual, todos vamos a hablar. Bueno, pues en aquella ocasión yo estuve allí y bueno, se me recibió muy bien. Y un día, en una trattoria del Greco, estábamos Mastroianni, estaba también, todos estábamos amigos, Francesco, etc. Estaba Salvatore, ¿cómo se llama? Renato Salvatore. Y estábamos hablando, y entonces, hablando de que, bueno, yo tenía allí, había trabajado, estaba en un periodo de montaje de la película de Rossi, y entonces, para volver, yo ya tenía un proceso ya abierto, y entonces, hablando allí, pues, de repente, dice Mastroianni, dice, mira, aquí, tú, Viridiana, trabajas aquí, tú eres antifascista, eres una intelectual, te vamos a tratar muy bien. Ya tenía ofertas de hacer películas con Vittorio De Sica, pero serás un exiliado. Y entonces yo dije, pues prefiero exiliarme en casa. Tan sencillo como esto, y clarísimo. Claro, yo viví muy de cerca lo que es el exilio, y que viene a cuento también un poco lo de Viridiana, Bergamini y muchísimos, ¿no? Alberti, por ejemplo, no iba a ver mucho en aquella época, ¿no? El deterioro brutal, una de las grandes quiebras que ha significado la guerra civil, ha sido el deterioro que puede significar para muchísima gente la dificultad de integrarse. Y salió por decirlo de alguna manera, un capital de los más capacitados. Fue tremendo. En Italia, por ejemplo, ¿quiénes estaban en ese momento? Estaba Pasolina, estaba... Has hablado de Alberti, me refiero. Sí, no estaba Rafael, que dieron la calle Montserrat. Y ellos llegaron allí, pues tuvieron mucho tiempo en su patente, con María Teresa. Pero lo que puedo decir, las relaciones que tenía o Visconti, que era todo un clan fantástico, con Jeffrey y toda esta gente. Pero con Marco Ferreri, Azcona se había pasado unos años para trabajar con él allí. Y luego Pasolini, Bertolucci empezaba también, Colopio, ya no estoy de memoria. Y volví. Y entonces volví y entonces ya vi claro que lo que tenía que hacer es realizar. Y es una decisión que tomas, y esto lo digo porque muchas veces la dificultad es bueno, ¿cómo lo manejo? Notas que tú, claro, el hecho de estar al lado durante toda una película de rodaje con Francesco, que hizo un máster, estaba al lado pues de Santis, ¿no? De toda esta gente que son los mejores después, ¿no? Y entonces, de acuerdo que en los planos que rodaba los paisajes estaban un día, viene Rossi y me dice, estaba ya terminando, oye, ¿tú cómo lo harías esto? Y esto es letal porque nunca pasa. Y yo no lo sé, pero yo creo que y todo total que yo estaba metido, pues mira, así se va. No, esto lo cuento que fue una anécdota, porque estaba al lado de todos estos, yo la cámara estaba al lado, nunca miraba por el pero yo tenía mi mirada, cuando me dio el cine y se lo mirada, no es. Esto es un instrumento, es un intermediario, como pasa todo, ¿no? Cualquier bolígrafo o teclado. Y en ese sentido es cuando yo me doy cuenta de que empiezo con los dedos. Si no he ido nunca a una escuela de cine, cosa que recomiendo, no ir a una escuela de cine. Y en cambio la universidad sí, porque es un lugar de reflexión, de análisis, de pensar. Pero no. Es que, bueno, es que te enseñan a hacer lo que ya está hecho. Dicen, mira, el modelo del cine es así. Es como las redacciones en el francés. Entonces, de aquí, cada uno en su sitio y tal y cual. Es la aprendizaje.
es que, claro, tienes la posibilidad del aprendizaje con Marco Ferreri, con Saura, con Buñuel, cuando te vas a Italia, pero ¿de Buñuel a ti qué te queda? ¿O tú sientes que te queda algo de Buñuel en tu propia...? No. Yo no aprendí, de cine no aprendí nada, porque aquel dice no había aprendido nada. Sabía que, bueno, que es motor y se pone en marcha la cámara. Lo que sí tenía claro es que los movimientos de cámara y el encuadre, esto del encuadre lo hacía yo, que es la mirada de esto, y sigo igual, con una pulcritud, porque es la esencia de todo esto. Nunca me atrevería yo a decir, yo tengo que hacer este plano, más otro color, no. Y nada más rodar lo que ves. Nunca coberturas, para luego dejarlo para montar. Es un disparate esto. Nada más lo que yo visualizo y lo ves, y bueno, punto, se acabó, ¿no? Y si una película, por ejemplo, normal de una comedia tiene 600 planos, los míos para llegar a 200 o 250, pues tengo que empezar a tirar en metros. Pero es fundamental la mirada y que tú, en el momento, la distancia que hay entre tu idea y lo que intentas hacer. En definitiva es el planteamiento de principio, tu planteamiento ético, tienes un instrumento aquí, es el proceso de realización y al final es la estética, la palabra estética, porque lo materializas. Visualizas, o que sea un libro, o que sea una mirada, o que sea una palabra o un discurso. Eso lo tienes que tener claro. Que dominas de los instrumentos. Porque es igual que ahora, por ejemplo, todas las otras tecnologías en sí no sirven para nada. En el que lo usa. ¿Cómo lo usa para ti, para quién? Y otra cosa, por ejemplo, ahora que ocurre, que entonces no era tan claro, que hoy con una habilidad no puedes hacer nada. Y hay la mentalidad, tienes que tener la habilidad de adquirir muchas habilidades para desarrollar tus actividades. Eso funciona muy mal. Por ejemplo, tú sigues trabajando en muchos proyectos y ahora acabas de venir del Reina Sofía, de pergeñar o de empezar a dar forma a una... No. Con el Reina Sofía llevamos tiempo planteándonos un problema muy sencillo, que es ¿para qué sirven los museos de arte contemporáneo ahora? Si al ser contemporáneo, lo primero que se hace es no estar en un museo contemporáneo. Porque ya no es contemporáneo. El museo tiene algo que viene de lejos, que no te pones allí y se queda como una especie de... se queda como una referencia. Y entonces propusieron hace un año y medio, con una Borja que tiene mucha relación con él, dice, vamos a hacer un planteamiento, tienes que hacer algo con el museo. Entonces le hice una propuesta. La propuesta es muy sencilla. El museo, ya sabéis que son dos edificios, uno que es un hospital, el Rini, que es del siglo XVIII y XIX, un hospital fantástico. Y entonces Nubel, que es francés, ha hecho el Escalentri. Entonces son dos cuerpos que sirven para lo mismo, ensamblados, pero son dos intrusos, el uno del otro. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Queréis que haga algo con un museo? Pues hagámoslo en el centro urbano. ¿Qué es este objeto que tenemos aquí, que es el museo? Esos dos intrusos. Lo vaciamos imaginariamente y vamos a ver para qué sirve. Esto es una reflexión fantástica. Porque la tendencia de los museos ahora, la interpenetración de la economía en el mundo del arte, hace de que tienen que convertir todo el ir a los museos en una especie de parque temático, porque ya se cuentan las subvenciones y los procesos por las audiencias de la cantidad de visitantes. Camisetas, objetos, gadgets, fiestas sociales, guías porque tienen ellos una especie de recorridos con guías. Es un problema muy serio, porque ya eso de cobrar cuadros es una cosa que no da pensárselo. Vamos a aprovechar, como ven en tu proyecto, que podemos Yo la verdad es que me gustaría que preguntara. Sí, esto es lo que yo iba a proponer ahora. Si te parece, abrimos la ocasión de poder hablar de Diana hasta el Museo Boreal de Reina Sofía. Y ahora es la palabra de los que están aquí. Tenéis la palabra. A propósito de Reina Sofía acaba de cerrar la colección permanente, ¿no? Que claro, un museo contemporáneo no es como se cierra, pero bueno, parece ser que está en él. Hay una sala dedicada a la Balset. Hay una sala. Lo que pasa es que luego hay otra que se titula El espíritu de Cuenca, Sí, claro. que digamos que si se sigue el recorrido que se recomienda, ¿no? Empieza
ese ala en el que está el espíritu de Cuenca empieza con la ventana indiscreta de Hitchcock, luego viene otra sala, y luego viene Bienvenido Mr. Marshall, luego hay una sala dedicada a la fotografía documental, ya ves la terrona que te voy a meter, ¿no? Bueno, y entonces, dedicada a la fotografía documental de los años 50, que donde está lo de la chanca, en fin, todo lo que se hacía prácticamente. A la derecha de esa está el fotógrafo gallego Virgilio Vieike con Antonio López, confrontados los dos, ¿no? Luego se pasa de esa sala a una en la que están Antonio Saura y luego viene el espíritu de Cuenca. Entonces, para mí el espíritu de Cuenca es una foto en la que estáis vosotros, estáis tú, Buñuel, Antonio, Carlos Saura. Falta, creo recordar que falta Berlanga, porque Berlanga... No fue en otro encuentro. No fue en ese momento, fue en otro, esa foto. Echo de menos esa foto, porque el espíritu de Cuenca, que es verdad que es el primer centro de arte contemporáneo en España, es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Y sigue siendo el más moderno, el que tiene más sentido, el que tiene mayor criterio, con diferencia. Esto es así, pero con diferencia. Así, con diferencia, y todo Fernando Zobel. Entonces, yo esa foto la echo de menos ahí, ¿no? Sí, eso está muy bien, es una foto que... El espíritu de Cuenca. Pues fíjate, es curioso que tienen que hablar así coloquialmente, ¿no? Cuando tú tienes una situación en la que la institución no es lo que era, sino que en el curso del tiempo, de alguna manera, tiene un sentido más amplio, deja de tener el sentido que tuvo, porque esto es natural que sea así. Entonces se mezclan un tipo de necesidades que perturban la toma de decisiones serias. Se confunden ideas con ocurrencias. Mercadillo. No lo digo significativamente. ¿Qué he hecho? Pues mira, os ponen en relación. O el embalar, la que dice, bueno, pues vale, ¿no? Porque es un momento muy apasionante, muy interesante, pero hoy, por ejemplo, estos problemas aparecen de una manera muy viva, ¿no? Y luego hay una cosa tremenda en el arte en general, porque una cosa es, lo decía José Luis Pardo el otro día, el filósofo, ¿no? Que una cosa es que a partir del 19, cuando las obras de arte, vamos a ver, eran religiosas o eran de monarquías absolutas, o la primera burguesía, cuando empieza, se venden, bueno, son obras que se valoran por un sentido de valor que tienen culturalmente. Pero crear una producción de obras de arte para el mercado según la demanda, esto es otro tema. Porque claro, es otro. Entonces, de repente también lo que se cuelga en relación a que tengas más hay intereses de galerías, intereses de sectores también de las colecciones privadas. O sea, hay una perturbación muy seria en esto, ¿no? Y esta reflexión llegamos a un punto de que llevamos 6 meses sin vernos porque hemos quedado vacíos cosas muy buenas. Vacíos no se refiere a la ahora. Pero digo esto también a favor y también del MAPA. Están en este... Porque los cambios que hay ahora de valores es tremendo, ¿no? Es tremendo, incluso el lenguaje político, ¿no? Mientras en las calles se habla de bien común, seguimos con bienestar. Cuando se habla, por ejemplo, de cooperación, ¿no? Y se habla de participar, ¿no? Y se organizan asambleas, se organizan ese tipo de funcionamientos, ¿no? En definitiva, lo que hablan es un poco todo un funcionamiento que permita un poco en lo que es lo que entendemos por la igualdad, ¿no? Y en cambio se mantiene un lenguaje fuera de códigos muy perturbadores, en el uso de todos, no, hablo del lenguaje, ¿no? Que se sigue hablando, por ejemplo, en términos que ya no tienen sentido. Entonces, la palabra que se ha introducido a través de la crisis aquí, como por ejemplo lo que son los rescates, ¿no? Son tremendos rescates. Porque es un rescate que quiere decir rescatar para salvar a alguien en el uso común. Y esto sirve para hundir un país entero, ¿no? Y no lo entiendo más porque está clarísimo. O sea, hay una quiebra de los lenguajes. Y donde más se está recuperando son los ciudadanos. En Europa, aquí quizá más, ¿no? Y que empiecen ya un tipo de terminología y de códigos distintos. Por ejemplo, una cosa
fue una reunión no hace mucho y nos llamó una cosa muy divertida. Ya nos han llamado 2 o 3 veces a unos cuantos, ¿no? La Unión Europea. Pues, Barroso en la comisión ha organizado 3 reuniones internacionales de intelectuales. Que el intelectual siempre es una figura que está cuidado, vigilado muy bien por la clase política porque trastorna, ¿no? El primer día nos dijeron que nos reunían porque tenían que salir de una situación que es que los europeos estaban cabreados. Porque lo sé directamente porque. Y además desencantados porque además el único motivo es que están así porque primero no habéis hecho la unión y en segundo lugar lo habéis hecho siempre por las otras estructuras, ¿no? O sea, pero hay un distanciamiento brutal, una dificultad enorme de adaptar un sistema de relaciones en la convivencia y pertenencia que en los ciudadanos son más avanzados, corren más deprisa, mucho más deprisa que los estados. Por ejemplo, nosotros, cualquiera de nosotros, en un instante puede ser local y global, ningún problema. Para asumir cualquier cosa, no solamente enviar, hablar con este, puede interesarte por aquello. Ver un espectáculo de teatro no en Japón, aquí, tener una fantástico de Japón, lo ves aquí, tú puedes lo tuyo, los estados, las estructuras, y unas dificultades enormes. ¿Por qué no se ha hecho la unión? Por una endogamia nacionalista, en donde nos han vendido la moto que ceder para crecer instrumentos de estructura, para poder mantener un estado más racional, un capitalismo más humano, parecía que se había conseguido, pues había que crear estructuras que teníamos que ceder cada país algo. Pues lo vendieron como una motivación, porque perdemos cada uno, que es un disparate. En cambio, todo lo que es el funcionamiento económico, los grandes grupos financieros, es muy claro. Si una empresa tiene función que funciona bien aquí y hay otra que funciona aquí y otra que se unen y crean una multinacional, autonomía, se crea una superestructura y se acabó. Se lo dan estatuto y están tranquilos. Y aquí la unión no se ha hecho pues, porque la piedra está. Y luego, además de que hay esta fractura, se ha introducido a través del protagonismo de Alemania que si ya no había empatía, porque claro, tú no puedes inventar un proyecto, sea una sociedad o una comunidad de vecinos, o sea, si no hay una empatía por nosotros. No tu caso de que saco de aquí. En el caso de la Unión Europea es clarísima, digo, y aquí pasa bastante, ¿no? La empatía da este empujón de convertir el problema de todos en tu problema y tu futuro, más igual, ¿no? Y esto, aquí por ejemplo, una de las cosas que han ocurrido es que han introducido otra quiebra, que los del sur, la Unión Europea, somos impresentables, vagos, incompetentes. Hasta uno puede decir que la siesta, ¿no? La siesta es un éxito cultural. Es que la siesta, es que esos tíos nos han creado. Es que vosotros, es que carecéis de siesta, eso decía el tío, un nórdico muy simpático, es que los problemas nuestros, que tú no la tienes, claro, no lo puedes tener. La aurora boreal, los cielos tremendos por todos lados, así se pasa la mitad del año oscuras. Imagínate para vosotros esto. Pero esta quiebra, en serio, es una quiebra que crea más dificultades. Y luego tú ves de qué manera, por ejemplo, países como Grecia son un escándalo lo que se ha hecho con ellos, ¿no? Llevarlos a esta situación de ruina, de quiebra, que es imposible cegar esto desde el punto de vista de la magnitud de estas deudas, ¿no? Y que en un momento en que esto la quiebra había significado que afortunadamente que lo que hubiera pasado, la quiebra de la eurozona, resulta que con toda tranquilidad la Merkel dice no, que Grecia sigue siendo solvente. Ya todos saben que los ciudadanos son... Esto hace un daño enorme a la moral democrática en la que nosotros nos movemos. El problema no es la cúpula democrática, es la de degradación y degeneración del sistema. Hemos derivado, estamos hablando de unión. Si hubiese alguna pregunta más por parte del público del foro que estamos aquí reflexionando sobre Liliana, lo divino y lo humano, ¿no? Como Liliana. No, la verdad es que todos han mezclado. Sí. Y además la manera de vivir, donde más te alejes del doméstico, o lo que decir abandonado. Pero como más te involucras con todos los más grandes, vives más que los demás, aunque más de unos años. Es una línea recta, ¿no? Aquí te conforman y
si estuviera aquí diría, ¿qué cosas dices? Acuérdame, y ahora el año nuevo del 60-61 que empezamos a votar los días después, Martín nos invitó a su casa para festejar, porque fuimos encantados, fuimos un poquito y tal, no sé qué. Y entonces yo quería un bailón, que bailaba rock and roll, pero bueno, de las pocas cosas que puedo consumir. Y entonces, estaba tocando de lo bailo, y lo disquero, pero fíjate cómo baila. Y entonces, está muy bien, y esto lo cuento, porque se quedó muy sorprendido, porque cuando estaba terminando la película, la elección de la música final, pues es un grupo estupendo. Me llama, y dice, oye, mira, tienes que vas a venir, tráete, porque estoy al final y quisiera una película, hay una música de esas de que a ti te gustan y que bailas de ruido. Y yo tenía un hermano que tenía, en aquella época tenía pues también una discográfica. La Belter. ¿No? Una discográfica, una de las más importantes. Sí, una de las más importantes en España, dice Belter. Manolo Escobar salió de ahí. Sí. Un día me dice mi hermano, hicimos encontrar un grupo estupendo de estado popular, y fui a verlo y dije, vaya, yo estaba en el rollo mío. Tocabais jazz. Dylan y todo esto jazz y estabas. Y eso nunca es cierto. Cuando una cosa yo digo que fatal, pues tengo un éxito sensacional. Pues entonces cojo le mandé este. Lo primero que vi ahí, un poco para no pagar derechos de autores y tal, pues estuvieran bien. Y ahora pues es el final de la película. Muchas veces me preguntaban Amparo si sabía, no me puedo acordar, les mandé muy hace mucho tiempo, y la verdad es que no sé, pero fue la música esta que yo me a Luis, pues es idea suya, o sea, la idea no es que yo dijera, mira, tengo aquí una, no, esa de ruido, ¿sabes? Mándame una cosa de ruido. Matías Uribe escribe un artículo que es un artículo extraordinario. Matías Uribe es un crítico musical estupendo. Ese es el primer rockabilly que se escucha en España. El que aparece al final de Viridiana es el primer rockabilly. Y podría haber sido, el rockabilly en España no fraguó, es una tendencia de no fraguó. Podría haber sido la introducción del rockabilly en España. Sí, ¿Para qué? ¿Tu hermano vive? No. Yo Bueno, no aceite de coche. Ya, Los años 60. pero quiero decir que es una baza más de verde, es decir, que una aportación de... Y que la prohibición de Viridiana implica que aquí se tarde mucho tiempo en escuchar, entre otras muchas cosas como las que hemos hablado. Efectivamente, se podría haber introducido el rockabilly en España a través de Viridiana, Pues sí. porque es una canción que tiene gancho y en esa época habría habido un... Luis diría que era horrible, pero habría gente que lo habría recibido con una nota. Con una puntualidad, esto era un tío muy... Era encantador, pero era tremendo. Misógino, pero una cosa descomunal, pero descomunal. Pero yo no puedo seguir por el mundo, si disimula. No, ni mejor cuando te dejas déjalas. Y yo estaba sobre la presión de los años 60, imagínate. Todas las mujeres encima feministas, no sabes qué. No sabéis lo que erais. Estábamos con la lengua fuera, los tíos no, pero de culo, porque miraba así con las otras, así. Y yo que ya venimos, ¿no? Aquí la famosa Bertini que tan hablaba así, las mujeres nuestras fueron fantásticas, y mucho más otras, ¿no? En cambio Luis seguía, bueno, su mujer encerrada. Yo no he conocido a la mujer de Luis, no la he visto. ¿La has conocido ya? No. No la he visto. Y estando en París una vez, pues que estuvieron bonito después tal cual, pero no. Y me lo dijo el padre. La letra, volviendo a la canción, tiene miga porque viene a decir algo así como echa tus preocupaciones fuera, que va al final de la película cuando Viridiana decide echar sus preocupaciones fuera, y tanto porque se implica en el menazo al padre de que hablaba Pere hace un momento, de modo que es definitivo Pero es casualidad, es casualidad de letra. Es que en la historia de la humanidad han pasado cosas que han hecho imprevisto y casualidad ya da un tiempo. Imprevistos, y aquí yo la letra me preocupé. Pero que era un grupo, me gustaba, estos tipos de grupos
canallas muy buenos que vendían todo esto, funcionaba muy bien, ¿no? Era un vinilo pequeño. Es Gene Sniper, que es lo que ha localizado Matías Uribe, como apuntaba ahora mismo Agustín. Gene Sniper ha hecho ahí ha hecho un rastreo y ha localizado el disco. ¿Ha localizado el disco? Sí. Lo ha comprado, claro. Sí, que lo podemos poner, nos podemos poner. Sí, No, sobre todo saber cuál era, porque me hace gracia también tener esta información, ¿no? Está en todo. Está todo cuidadosamente rastreado. Con mimo, además, en este caso. Sí. ¿Luis Buñuel era más cultural o intuitivo? Mira, primero, un intelectual sin intuición no va a ninguna parte. Los científicos eran lejos de la intuición. Esa separación es que es un error. Primero porque neuronalmente somos un núcleo, un ovillo neuronal que funciona necesariamente. O sea, somos racionales, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque el otro funciona de otra manera. Por lo tanto, Luis tenía, en ese caso, pues, por ejemplo, es imposible intentar crear un lenguaje nuevo sobre perspectivas si de repente el mecanismo te pones ya una serie de intuiciones, las ventanas abiertas que te participan que tienes la capacidad de saber si te va y no te va, ¿no? O sea, para intentar avanzar, para llegar a un sitio, un lugar desconocido, tienes que empezar a andar por caminos desconocidos. Eso lo hacen los científicos. Los científicos siempre ganan. Pueden abrir una brecha y de repente les ha equivocado, estupendo, se quitan a un sitio y van a por otro. Y siempre es un éxito. Entonces, no, porque cualquier actividad que tengas, por ejemplo, en el territorio de cine, ¿no? Tienes que intentar plantear el problema y las imágenes, si hablamos de imágenes, porque estamos hablando de cine, ¿no? Se te vienen, o sea, las ocurrencias aparecen como flashes, las ideas se instalan en tu cabeza. Y tienes que estar abierto. Otra cosa es, tú puedes ser un muy buen profesional en lo que sea, ¿no? Estamos hablando de cine, y tú puedes aprender, pues, caligrafía, ortografía y sintaxis. No tienes ningún problema. El método es contar con mejor o peor habilidad una cosa que ya está hecha antes de que tú la empieces. La creación siempre supone una aventura en la que tú partes desde un supuesto y hay algo que te empuja aquí para intentar ir más lejos y adecuar el lenguaje a tu capacidad de proyección, ¿no? El impulso poético. Y todo está mezclado, esto tiene un poco esto. Todo está mezclado. Yo, de los lúcidos, huyo de lo corriente. Un político, no, esto está claro, Y lo que soy para ser esto, claro, es hipotético. Yo siempre, de entrada, es decir, yo creo, a mí me parece que no. Bueno, yo diría esto, yo apostar, vale, apostemos, ¿no? Pero no que... Y en el mundo, y esto ocurre en general, yo creo que nosotros las convivencias nos podemos funcionar mejor si somos muy, en ese sentido, nos dejamos de bar, controlamos, hacemos. Muchas veces nos agotamos intentando mantener un personaje con necesidades defensivas. Pues las parejas. Digo, sí, bueno, si no sé. No, pero la verdad es que Luis en ese sentido era potentísimo, era fantástico, tenía una capacidad. Y es que tiene mucho descaro, a lo mejor te parece muy fuerte, tienes que colocar, ¿no? Y tú tienes que ver el primero en el que eso se te ha agarrado, ¿no? No podría hacer cine si fuera así, porque hay cineastas que cuando tú haces un lenguaje libre, sales de las estructuras de los que son los casos, con los cuales puedes seguir haciendo lo mismo, no son las normas, ¿no? La segunda parte es que la economía con fuerza aparecen las modas, cogen aparentemente el aspecto más banal de los lenguajes, por ejemplo, de la pintura y tal, para convertirlos en objetos vendibles como pues, en las modas, entonces generan un tipo de uso de símbolos y imágenes que vienen de matrices distintas, las colocan allí, las convierten en modas para venderlas, ¿no? Algo que llaman gustos. Los gustos siempre son efímeros. El gusto es efímero por naturaleza. En realidad todos los efímeros, los gustos más. Es que esto me gusta, ¿no? Es una cosa, ¿no? Pero no. En cambio, estar en tensión de esta manera y fiarte mucho de todo, de los impulsos y de los otros. Una conversación con la que puedes aprender.
era un juego, teníamos... Me acuerdo que un día salía para estar desde la tontería, pues se me ocurren estas cosas de... No sé, que se hablaba de un hecho que había ocurrido de alguien que era la persona, muy mala persona, que era tremendo, un escándalo. Pero así de repente había un tiro, utilizó la palabra traidor, ¿no? Y Luis dice, hombre, traicionar, hace falta ser una mierda. Y más, si es a un país, imagínate, aquí tiene una entereza y una fuerza. Este juego, ¿sabes? Jugar con el traidor, pues es verdad, un tío, o es un psicópata, pero no, los mejores traidores son tíos muy centrados. Traidores, aunque decía un país entero, imagínate, lo que es esto, ¿no? Este juego lo damos constantemente. Y acabo con la última del libro, en la que un día él bebía, aguantaba, pero nunca le bebí bebido, pero él siempre consumía la música con una moda, la verdad. Y un día que estaba con los clientes, los rodajes, antes de empezar a rodar, estaban también los directores de cine, ha sido Martín Martín, de repente va y dice, Pedro es un productor atrevido, que yo le auguro un buen futuro y solo deseo, pero solo tiene un inconveniente, que no bebe. Y de los que no beben, no me fío. Y otro día, aquel mismo día, otra letra fantástica, decía, con eso, ya empezamos a hablar de eso, es un director realmente estupendo. Mira, él está aquí, ¿no? El edificio de los rascacielos que se ve pues, en el campo del modo detrás del Palacio Real. Ensimismado con sus proyectos, así. Entráis uno de vosotros. Y sigue mirando la casa de campo. Y dice, ¿quién eres? Dice, fulano. ¿Y qué quieres? Traigo un guión. Él sigue mirando. Y pues la dice, ¿es atrevido? Dice, no, pues ya te puedes ir. Eso es lo que Bueno, pues nosotros, como ven, sí que nos hemos fiado de Pere Portabella en esta ocasión. Yo quiero darle las gracias por haber estado hoy aquí, pero también por la generosidad y la amabilidad que tuvo desde el primer momento en el que le propusimos hacer una entrevista. Entendió, vamos, no hizo falta explicar, y ustedes se han dado cuenta aquí, que entendió desde el primer momento cuál era el sentido desde el que queríamos ver Viridiana. ¿Por qué? Me caíste bien. Alguien dice, bueno, vamos a ver. Es como escaqueamos aquí. Está muy bien, un trabajo. Pues muchísimas gracias. ¿Sabes? Los mismos problemas que no puedes fijar con él, no puedes fijar. Sobre eso, pero no ya el guión tuyo, ¿no? Uno de estos ya vas a muchísimas gracias. Sobre todo por la entrevista que les recomiendo, después de escucharle seguro que van derechos a ver la entrevista, y también por lo que nos ha obligado a pensar sobre todo sobre Viridiana y otras muchas cosas al